Human rights have played a key role in the Latin American region in achieving democracy and social justice. This video shows some of the challenges and innovative approaches that the Latin American countries have taken to ensure the effective realization of human rights. Javier Hernández, the United Nations High Commissioner for Human Rights in Mexico, Miguel Moguel, Claudia Lopez, and Mariana Mora, researchers of the Department on Human Rights and Citizen Security in Fundar, explain the current situation on human rights in the region. América Latina ha avanzado en la institucionalidad de la transición democrática en su aspecto más de previsibilidad de las reglas y garantía de la más amplia participación posible, pero no ha avanzado con suficiente vigor en las brechas históricas, particularmente la brecha de calidad de vida, de disparidad de ingresos, protección de la infancia, la protección de las personas con discapacidad, las personas con diversa orientación sexual, obviamente el tema de los migrantes, las familias migrantes. Ahora forman parte de la agenda de derechos humanos, como serían los temas de tierra, territorio y recursos naturales, el tema de los derechos indígenas. Considero también que ha habido un fortalecimiento de las organizaciones civiles y sociales en demanda de estos derechos y se han conformado o consolidado en redes más amplias en solicitud expresa del reconocimiento y defensa de ciertos derechos. Se le reclama más al Poder Judicial que incorpore nuevas argumentaciones, que haga uso de estándares internacionales de derechos humanos. Sí hay efectivamente algunos impulsos importantes, temas como por ejemplo cada vez la implementación de un nuevo sistema de justicia de tipo oral va siendo más el común denominador de América Latina. Me parece que hay también buenos intentos por impulsar nuevos catálogos de derechos, reivindicar derechos como los derechos indígenas, derecho a la consulta, derecho a la participación, etc. Han habido avances en términos de el reconocimiento y quizás avances en términos de una mayor cobertura para el ejercicio de derechos sociales. Derechos como la alimentación, como la seguridad, como la educación siguen siendo elementos fundamentales de la agenda. Han habido importantes iniciativas y políticas, pudiera yo mencionar Venezuela y Ecuador, por ejemplo, para reducir el impacto de la pobreza, para reducir la brecha de pobreza en sus países. Que desde el fin de las dictaduras y de los modelos autoritarios de los 60s y los 70s, la capacidad de los movimientos sociales y de las organizaciones de víctimas para impulsar agendas de derechos humanos ha sido un logro muy importante en el continente, concretamente en el caso de los derechos colectivos de los pueblos. Ha logrado ampliar lo que entendemos por derechos humanos, en este caso yendo más allá de los derechos individuales para reconocer los derechos colectivos. The 2011 annual report of the Inter-American Commission highlights some achievements in human rights, such as the constitutional acknowledgement, protection of vulnerable groups, and reparation for past crimes. At the same time, it points out some of the challenges that states are still facing. América Latina sigue siendo un continente en el que la prisión preventiva y la población penitenciaria sin sentencia firme son de las más importantes y notorias del planeta. La región en la que las muertes violentas es en promedio la más alta. Del otro gran pendiente en derechos humanos es obviamente nuestra todavía deficiente comprensión de donde radica la esencia y la lucha y la importancia de los derechos humanos. Cuando tienes un modelo económico que ha fomentado la desigualdad social, a la par de los avances en materia de derechos humanos, lo que genera son condiciones donde no se puede reconocer y garantizar el derecho y el principio de la igualdad, que es la base fundamental. Cuando hay una brecha tan grande de desigualdad económica,
Entonces es muy difícil para sectores mayoritarios de la población poder acceder a esos derechos civiles y políticos. Bueno, los retos que tienen las organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos, que tendrían que ver por un lado en el reconocimiento de ellos, por otro lado en la exigibilidad y la judicialización de los derechos humanos. En la agenda de derechos humanos me parece que son muy amplios y falta aún consolidar pues ejercicios más puntuales de reconocimiento por un lado y de exigibilidad por otro. Uno de los retos es cómo estos marcos normativos se aterrizan en los estados, es decir, en los países, tema de los derechos de las mujeres, en donde ciertamente hay un reconocimiento de tratados internacionales y regionales en materia de derechos humanos y aún siguen siendo amplios los desafíos en materia de exigibilidad. Otro ejemplo claro podría ser el reconocimiento, por ejemplo, del feminicidio como un tipo que reconoce ciertamente violencia estructural en contra de las mujeres. Despite the political and economic complex context, Latin American countries have undeniably advanced in adopting innovative mechanisms to ensure the effective realization of human rights. Here are some key lessons that can be shared from the Latin American experience. Y no porque sea una lección, pero sí porque es algo que se ha abierto paso de manera muy clara en nuestra región, está el tema de las políticas sociales. Estamos hablando de beneficios específicamente dirigidos a sectores en los cuales es importante que elevemos el grado de educación, la calidad de educación y la calidad de la alimentación y vivienda. Pensando en África y en Asia, creo que hay lecciones muy relevantes en materia de justicia transicional, que si bien ha existido en lugares como Sudáfrica, también los modelos de Argentina, sobre todo los casos de Chile, los casos de Guatemala, tienen mucho que aportar en procesos cuando un Estado transita de un régimen autoritario a un modelo democrático. Algo fundamental y es una aportación muy relevante de este continente, pensando en materia de derechos humanos en el mundo, tiene que ver con esto de los derechos colectivos de los pueblos y en la capacidad de modificar y ampliar lo que se entiende por derechos. Reconocer que desde las especificidades culturales se pueden ampliar nociones de derechos tan básicos como el derecho a la justicia, reconociendo que hay diferentes maneras culturalmente hablando para entender esas nociones. Algunas lecciones en América Latina podrían ser la articulación que ha tenido las organizaciones de la sociedad civil con actores del gobierno en ejercicios muy puntuales de participación. Otro sería pues el fortalecimiento de organismos públicos autónomos de derechos humanos que en coordinación y en interlocución directa con las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil han levantado algunos temas, reconocimiento de la violencia estructural que viven las mujeres. Del desarrollo que han tenido y de la evolución que han tenido los derechos desde el sistema interamericano. La Comisión Interamericana con sede en Washington y la Corte Interamericana con sede en Costa Rica han desarrollado importantísimos estándares para poder entender y comprender no solamente el contenido fundamental, el contenido básico de cada derecho, sino para entender cómo los estados deben de cumplir. Enacting human rights embodied in the international and regional treaties is just the first step to fulfill these rights. States must implement innovative mechanisms and adopt inclusive approaches to ensure their effective realization. Finally, the activism of vibrant civil society is crucial to create oversight mechanisms to monitor states' compliance with their human rights obligations.